Muy buenas tardes, queridos hermanos. La paz del Señor esté con ustedes. Les habla el pastor Nelson Almazán. Y bueno, hoy tenemos el grato placer de estar con el pastor Ismael Cajal desde la Argentina, ¿no? Hablando sobre este tema, sobre la doctrina de Balaam. Bueno, para esto queremos darle la muy buenas tardes. Aquí todavía está haciendo, en Bolivia, eh, todavía está el sol fuerte. No sé cómo estará allá, pastor. Muy buenas tardes, pastor. Frío, Nelson, frío. Fría está haciendo. Sí, Ya. yo creo que el ángel que me llamó al ministerio no se dio cuenta que era para ir a Miami. Ah, O en invierno que sí, vaya a Bolivia si tienen sol todavía. sí. Sí, no, aquí igual está haciendo frío, mucho frío. Debemos estar 2 grados. Ah, bueno, igual que acá. Allá igual está 2 grados. Ahora debe haber 8, 9, pero frío. Uy, qué fuerte. Bueno, pastor, eh, empezamos, pastor, entonces, hablando de la doctrina de Balaam. Bien, bien. Ujú. ¿Querés darle la bienvenida a los hermanos y contarles cuál es el Sí, objetivo? sí. Miren, hermanos, bueno, queremos darle la bienvenida, hermano Santi Calo, ¿no? Igual Sí, de Argentina. A ver, sí. ¿qué países más están? Está Argentina, después que alguien, hermanos, a ver, Alberto, bienvenido, hermano Alberto, Ivone Govella. ¿He pronunciado bien? Sí. Sí, sí. ¿Qué tal? Govella. Buenas tardes. Buenas tardes, hermanos. Bueno, muy buenas tardes, hermanos. Alejandro, eh, Aucelo, Sí, de mm, Santa Fe, de Santa Fe. También Argentina. está Argentina. Nelson Eduardo Choque también, hermanos ¿De dónde? aquí de La Paz. Ajá. Ujú. Bueno, bueno, la intención nuestra, queridos hermanos, es, bueno, estamos muy preocupados por el mensaje cristocéntrico que no se está predicando en muchas iglesias, ¿no? Entonces, hemos pedido justamente, hermanos, que nos ayude el pastor Ismael para justamente hablar de la doctrina de Balaam, porque hay muchas falsas doctrinas en este tiempo, hay falsas enseñanzas, ¿no? Es un tiempo donde hay mucho engaño y es tan importante estudiar las escrituras, porque en base a las escrituras también nosotros vamos a plasmar la fe, ¿no, pastor? Así. Entonces, si no tenemos una sana doctrina, entonces, bueno, yo me pregunto cómo alcanzar la salvación. Eso es imposible. Entonces, hoy en día hay una proliferación de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas, y bueno, esto también se ha ido viendo en Apocalipsis, en el capítulo 2 en adelante, ¿no? Y ahí estábamos, bueno, el tema de hoy sería, queridos hermanos, la doctrina de Balaam. Bueno, pastor, lo escuchamos. Perfecto. Así que Ana, te voy a compartir la pantalla. Si me das permiso. ¿Me escuchaste, Ana? Sí, pastor, ahora lo activo. Listo, ya se puede. Perfecto. Vamos a compartir. Vamos a ver algunas diapositivas. Y como siempre en estas clases, en estas charlas que tomamos, vamos a tratar de hacer 10, 15 minutos y vayan anotando preguntas que vayan surgiendo. Un poco es entender quién era Balaam, qué filosofía de vida tenía y cómo esa filosofía de vida influencia en la iglesia en el día de hoy. Y ver que esas motivaciones que él tenía
fueron las que condicionaban los actos que hizo contra la voluntad de Dios. Así que si ya están viendo la diapositiva, que no lo sé. Sí, se ve. Ya lo vemos. ¿Se ve bien? Sí, sí. Bueno, voy a ver si puedo hacer la presentación desde aquí. Bien, bueno, ahí está más bonito. Vamos a mirar un poquitito el temario. Nosotros necesitamos sí o sí entender el trasfondo cultural con el que se había formado Balaam. Después diferenciar cuál era la relación que él tenía con el Dios de Israel. Conocer textos donde se lo nombra para poder hacer un estudio ordenado. Y luego, ¿cómo era la forma de pensar y cómo esa forma de pensar de él puede influenciar en la iglesia local? Y bueno, vamos a hacer una conclusión con algunas 3 lecciones que nos puede dejar este personaje. Lo primero son los pasajes bíblicos. En el Antiguo Testamento tenemos 6 pasajes que lo nombran, pero en Números 22 y 24 nombra más de 50 veces. Y después el Testamento solamente se lo menciona 3 veces, que vamos a verlo, porque por alguna razón el Espíritu Santo nos da información. Primero voy a tratar, en segundo lugar, pertenecía al pueblo de Israel, o sea, no había nacido de la descendencia de Jacob. Y no era un profeta de Dios, que Dios usaba, como cuando vimos en Génesis 14, que aparece Melquisedec. ¿Se entiende? Así que no podemos decir que él era un creyente en Dios. ¿Está bien? Fundamental. Él era un profeta, pero no los profetas de Dios, conforme a los conocimientos de la ley mosaica, o que tenía una información adecuada. Recuerden que cuando Israel está saliendo de Egipto, recién entre la promesa de Abraham y la salida de Egipto pasaron 430 años. Del capítulo 1 al capítulo 12 de Génesis, que es llamado Abraham, Dios era conocido por todas las naciones porque no había un pueblo especial. Cuando el pueblo o la nación o la humanidad en el capítulo 11 de Génesis decide construir la Torre de Babel, Dios automáticamente confunde los idiomas y directamente lo que hace es tomar a Abraham para decirle que va a tener una descendencia que va a presentar un mensaje por la forma de vida, con las leyes que Dios le iba a dar en el Sinaí, un pueblo diferente, separado de la idolatría de las naciones. Así que Balaam no es un profeta de Dios, ni es descendiente de Abraham. En segundo lugar, él venía de una zona llamada Petor, al norte de la Mesopotamia, y algunos calculan que puede llamarse Tel Amar, a 30 kilómetros cerca de Carquemis, pero acuérdense que en muchas zonas todavía la arqueología no ha descubierto, pero más o menos esta es la ubicación que podría tener. Él era un adivino, un agorero. Este es un término que se utiliza en el Antiguo Testamento para indicar una persona que podía hacer adivinación, que podía profetizar algo respecto del futuro, pero hay que recordar que como no era un profeta de Dios, algunas cosas podían ser correctas y otras incorrectas. Vamos a mirar algo más. Si nosotros miramos este mapa, fíjense ustedes las zonas en donde está esta gente. Si ven la flechita, los moabitas estaban en este sector, los madianitas o descendientes de Madián y los... Ops, se fue. Bueno, me fui
acá. Y en esta zona de los amonitas, recuerden que Amón y Moab fueron hijos de Lot, con sus hijas, que lo emborracharon para tener estos hijos después de la destrucción de Sodoma. ¿Sí? Así que este sería la ruta que, en rojo que trajo el pueblo de Israel antes de entrar a conquistar Jericó y todo el sector donde después se quedaron los judíos. Pero de este lado del Jordán, lo que vamos a encontrar es que 2 tribus y media quisieron quedarse. ¿Está bien? Bueno, no quiero volcarme mucho a la geografía, pero sí sepan que estamos hablando del otro lado del Jordán, donde los judíos cruzaban, según Juan capítulo 4, para no cruzarse con la gente de Samaria. Otro punto importante de Balaam, él fue contratado para maldecir al pueblo de Israel por un rey llamado Balac. Balac, que era el rey de Moab, yo ahí les mostraba dónde estaba ubicado, él pretendió detener el plan de Dios, con el cual Dios iba a bendecir a Israel, entregándoles la tierra que le prometió a Abraham. Génesis 12 a Génesis 15, que es donde se hace el pacto abrámico, Dios le dice que esa va a ser la tierra para su descendencia. Ahora, a un adivino de este tipo era normal que se les reconociera y se les remunerase por los servicios. Esto es algo que va a ser una motivación especial en Balaam, por la cual él va a buscar todas las formas de obtener ese premio, el premio de su maldad, dice Judá. Yo lo que les quiero también decir es que si ustedes leen 1 Samuel, en 1 Samuel los filisteos están peleando con Israel. De repente lo derrotan al ejército y se llevan el arca. Y la llevan a las ciudades filisteas, que eran 5. Y resulta que les aparece una enfermedad y empiezan a preocuparse. Entonces le preguntan a los sabios, que son similares a Balaam, que había en esa época, acuérdense que los filisteos eran paganos, ¿qué pasó? Y ellos le dicen, esto debe ser algo que está haciendo el Dios de Israel. Hagamos una cosa, le dice. Tomemos un par de vacas que están criando, dejemos a los becerros encerrados en el corral, y si las vacas, cuando se lleva el arca, un carro nuestro hacia Israel, si va por el camino de Bet-Semes, que era una forma directa de ir a Israel, entonces sabremos que este es el Dios de Israel que nos ha causado este problema. Pero si las vacas se dan vuelta o se van para otro lado, entonces no tenemos que tener miedo al Dios de Israel. Este tipo de consejos existía. Cuando vamos al libro de Daniel, lo primero que hace Nabucodonosor es buscar a los príncipes para enseñarles todas estas costumbres que tenían los sabios que aconsejaban a los reyes. Y precisamente de esa manera nos enteramos que Daniel pasó a formar parte de los sabios, aunque ellos le daban otros nombres que estaban más relacionados con el conocimiento de cosas ocultas que la gente normalmente no conocía. Ese es Balaam, una persona que tenía alguna capacitación en algunos temas de teología, diríamos hoy. Vamos a mirar algo más. Balaam, quizá de un verbo que quiere decir algo que devora, algo que es insaciable, no sabemos si es por el nombre mismo, pero viene de un verbo que implica tragar o devorar. Pero también Baal o Baal, algo que es señor del pueblo, pero con esa terminación algunos han dicho que puede significar que no es pueblo.
como alguien que no está en ningún pueblo de ellos, pero está por encima, o un forastero. Esas son las maneras en que se ve en el hebreo el nombre. Ahora, como tenían que destruir a Madián, tiempo después, en el capítulo 25 de Números, y lo hacen en forma parcial, desobedecen, aparece un versículo que dice que por consejo de Balaam, esas mujeres de Madián, Amón y Moab, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Números 31 es donde se vuelve a explicar este tema. Entonces uno se pregunta, ¿qué tan grave fue lo que hizo Balaam? Y bueno, en estos puntos que estamos mirando, necesitamos ver que Balaam tuvo poco tiempo. Y vamos a ver cuál fue la conducta de Balaam. La primera vez, Dios le habla y le dice, mira, vienen personas a buscarte, no vayas. Entonces, Balac, cuando ve que no va hacia Madián, hacia esa zona de Amón, Moab y Madián, envía príncipes con más dinero, diciéndole, yo te puedo honrar. Entonces Balaam le dice a Dios si lo dejaba ir. Y Dios le concede, pero le dice, solo vas a hablar lo que yo te diga. Ahora, cuando va por el camino, objetivo de ganar dinero. Y 3 veces el asna llama su atención. Pedro es el que dice que estaba loco, que estaba más allá de una mente normal. Y el ángel de Jehová explica que el camino de Balaam era perfecto. Estas cosas son las que están marcadas, que había algo en él que después, por supuesto, se nos va a decir en el Nuevo Testamento que no tenemos que imitar. Ahora, Balaam parece que se arrepiente porque le dice al ángel, bueno, si vos querés me vuelvo. Pero el ángel le dice, no, vas a ir y vas a decir lo que yo te diga. Con lo cual, el ángel de Jehová y Yahvé o Jehová muestran que son la misma persona. ¿Qué hace Balac cuando llegan? Primero le recrimina diciéndole, pero ¿vos te crees que yo no te puedo honrar y darte una fortuna? Soy el rey. Y entonces le hace una fiesta a los príncipes que lograron llevarlo y a Balac. Y le dice todo lo que le va a dar, obviamente. Pero al otro día lo lleva a observar a Israel desde un monte. Obvio, Balaam dice, bueno, 7 altares, con 7 becerros, con 7 carneros, pero resulta que termina bendiciendo a Israel. Y entonces Balac se enoja, no, espera, te traje para maldecir a Israel, no para bendecir. Bueno, lo lleva a otro monte que es el Pisga, otra vez 7 altares con 7 becerros y 7 carneros, que se ponga Balac al lado de esos altares y obviamente vuelve a bendecir. Entonces lo lleva a otro monte, al monte de Peor, que es donde después se va a generar esa idolatría. Otra vez 7 altares, un becerro y un carnero por altar. Es decir, Balaam tenía información de qué cosas eran agradables a ciertos dioses. Porque el culto a Baal Peor es un culto que esos pueblos tenían ahí en Canaán, y eran cultos demasiado inmorales, pero también demasiado perversos. Por allí, si uno lee cuáles eran las formas en que hacían los cultos, se da cuenta que eran bastante asquerosos, inclusive dentro de esos cultos tenían el dios Quemos, al cual le tiraban los niños recién nacidos de 3 meses para que fuesen quemados en una especie de toro, que era un dios con una bandeja muy grande en sus brazos, que se llenaba, era de bronce y se llenaba de carbones, y ahí se tiraban los niños, que habían nacido 9 meses después de una de estas fiestas,
pero 3 meses después, cuando se cumplía el año, había que tirarlos a ese lugar. Los reyes de Israel, entre ellos Manasés, que reinó 52 años, había enviado a ese lugar a tirar a sus primogénitos, porque se suponía que este Dios era un Dios de fertilidad, un Dios del trueno, un Dios de lluvias. Cuando Elías está discutiendo con los profetas de Baal, porque 3 años y medio no había llovido, ¿se acuerdan la historia? Esta gente estaba haciendo heridas en sus cuerpos, derramando sangre, y el dios Baal no les contestaba, y no llovió. Y eran 450 profetas de Baal. Bueno, ¿qué pasa? Ahora Balaam por tercera vez ya no va a consultar, porque sabe que tiene que bendecir. Y el Espíritu Santo lo toma y con una parábola de bendición explica que Dios ha decidido bendecir y nadie va a cambiar eso del plan de Dios. Bueno, Balac, ¿qué hace? Lo echa, le dice, andate a algún lugar donde no te vea esta idea. Y Balaam le da una profecía de bendición futura para cerrar la mala relación que tenía y además porque había perdido el premio. Balac le dice, no te voy a dar el premio. Entonces, ahí es donde Balaam prepara ese consejo de mover a las mujeres madianitas, moabitas y amonitas a que seduzcan el pueblo. ¿Para qué? A los hombres, básicamente, para hacerlos ir hacia el pecado que se comete en Baal Peor, uno de esos montes donde se adoraba Baal. Y bueno, se nos dice en el texto que murieron unos 24.000. A ver, Dios dice en Números 25, primero que había que colgar a los príncipes que se habían metido en esa tarea, a los jefes y capitanes. Y después mueren 23.000 por acción directa de matanza entre ellos, ¿sí? Pero 1.000 parece que fueron colgados. Eso se ve en 1 Corintios 18. Así que probablemente esa sea la razón por la cual hay esa diferencia en los números. Ahora, inmediatamente después se hace un censo. Por eso sabemos todos estos datos. Ahora Dios, después de eso, le va a pedir al pueblo que salga a hacer una batalla contra Madián, Moab y Amón. Y ahí es donde le dan muerte a Balaam. En el versículo 31 se nos explica eso. Bien, estamos mirando la historia, porque yo necesito que entendamos la historia. Tiempo después Dios, en Deuteronomio, cuando Moisés repite las leyes, dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua el camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Esta es la repetición de la ley mosaica, pero Moisés les recuerda esto que había pasado. Bueno, si les parece, podemos aprovechar para hacer alguna pregunta. Estoy contando la historia, porque el mayor problema que tenemos los creyentes es que conocemos poca historia bíblica y por ahí sabemos algunas cositas colgadas, pero bueno, la idea es que podamos entender bien la historia. Escucho preguntas. Amén. Hermanos, ¿alguna pregunta, aporte? Bueno, creo que el silencio otorga, pastor. También puede ser causa de vergüenza, que no quieren preguntar. ¿Nadie quiere preguntar? Buenas noches, Pastor Ismael, hermano, Dios bendiga. ¿Cómo está, hermano Daniel? Ahí está Dani. Dani Sí. de la zona de... ¿De qué zona de conurbano?
No, yo no estoy de Curumano, yo estoy en la ciudad de Buenos Aires, barrio Mataderos. En Mataderos, sí. Mataderos tiene... Ahora ya no tiene más el Matadero. Sí, igual estoy en Belgrano ahora, en este momento. Estoy en la zona norte de la ciudad. Sí. Bueno, yo en Apocalipsis, cuando a una de las iglesias, estoy buscando bien el texto, acá está. 2:14. 2:14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. La iglesia era Pérgamo. ¿Bien? Pero lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Sí. Bueno, Ahora entonces estoy con no. el Antiguo Testamento. Bueno, iba a preguntar eso, ¿listo? Dale. ¿Alguien más, hermanos, quiere preguntar? Creo que el silencio otorga, pastor. Sos un buen abogado. Sí. Dice Bueno. Josué 24. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel. Y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Aquí es Dios el que lo está controlando a Balaam para que bendiga. Nehemías vuelve a hablar de Balaam y dice que no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Y el último pasaje, en Miqueas 6:5, dice: pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcan las justicias de Jehová. Miqueas está recordándoles cómo Balac los vio alrededor de Moab cuando estaban por entrar a tierra prometida, y entonces desde Sittim hasta Gilgal fueron bendecidos, porque Dios es un Dios justo, pero el pueblo en este tiempo de Miqueas no está viviendo conforme a las normas de Dios. Con esto podemos hacer un pequeño cuadro de línea de tiempo en la vida de Balaam. Israel estaba yendo a la tierra de Canaán, Balac quiere maldecirlos. Lo hace venir a Balaam desde Mesopotamia y no lo puede maldecir. En la parte de la derecha, Dios ordena una venganza contra Madián antes de cruzar el Jordán, y Balaam allí es muerto por el ejército de los israelíes. El periodo de la vida de Balaam que se nos relata, que es cerca del año 1450 aproximadamente, no alcanza a un trimestre. En tan poco tiempo esta persona queda marcada en la historia como para hacernos ver a nosotros el tipo de filosofía que tenía, que afectó a Israel por debajo de la bendición que Dios tenía para ellos. ¿Y esto para qué nos va a servir? Para ver en el Nuevo Testamento de qué manera tenemos que cuidarnos. Así que vamos a hacer un pequeño resumen del tema de Balaam. Primero, estaba instruido en temas de espiritualidad. Conocía algo de las deidades de los pueblos antiguos, porque para eso se entrenaban estas personas. Serían como algunas personas que se relacionan con la filosofía y la teología de varias religiones, sin ser personas que tienen compromiso asumido con el Dios verdadero. En segundo lugar, Balaam usaba sus conocimientos como fuente de ganancia. No era que él era una persona generosa con lo que Dios le había enseñado o lo que había aprendido. Lo que yo sé es para que me gane un dinero. Y como Balaam no estaba dispuesto a perder sus ganancias, aun cuando el mismo Yahvé o Jehová le indicara que el propósito para con Israel era bendecir a Israel. Así que esto es lo que nos va dejando la historia de Balaam. Esta es la filosofía de vida. Conozco algo, eso que conozco es para ganar dinero o para obtener beneficios, y no me importa lo que Dios haya dicho que es su propósito. Yo voy a hacer lo que yo quiero.
Balaam conocía los conceptos de santidad y de doctrina del Dios de Israel, pero seguía persuadido de que no podía perder su ganancia. Aprovechando ese conocimiento de cómo era Dios en cuanto a los temas de santidad, motivó a Balac para que las mujeres de Madián, de Amón y de Moab invitaran a los hombres a una idolatría de Baal, pero que involucraba la sexualidad. El punto 6 es que Balaam nunca estuvo dispuesto a perder sus ganancias. Y vuelvo a repetir, aun cuando el mismo Dios de Israel le dijera, yo voy a bendecir a Israel. Esa es la filosofía. Lo que yo sé es para obtener un beneficio. Y no estoy dispuesto a cambiar, no me importa lo que Dios diga. ¿Se va entendiendo la filosofía? 7. Eso que Balaam conocía. Oh, perdón, este se repitió. Vamos a ver algunas advertencias para los creyentes. Ya sabemos que la filosofía era, esto es lo que yo conozco, yo tengo que obtener beneficio por esto y no me interesa lo que Dios diga. Acá lo que importa es lo que yo tengo que obtener. Ahora vamos a ver cómo se nos habla a los creyentes cuando se nos advierte de la forma en que Balaam